Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista de Generando Valor. A nombre del doctor y contador público certificado Roberto Carlos Estrada Zavala, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, y de la doctora y contadora pública certificada Norma Tello Figueroa, presidenta de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes. Mi nombre es Lisbeth Anel Herrera Zamudio, soy licenciada en Contaduría y miembro de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la doctora América Ivonne Zamora Torres, quien esta tarde nos compartirá el tema denominado Estrategias y perspectivas para las pymes post-pandemia. Doctora, bienvenida. Es un gusto tenerla el día de hoy aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera dar lectura a una breve semblanza de la trayectoria de la doctora Zamora. La doctora América Ivonne Zamora Torres es doctora en Ciencias en Negocios Internacionales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, obteniendo la distinción de mención honorífica. Es maestra en Comercio Exterior y licenciada en Administración. La doctora Zamora es coordinadora del Centro de Estudios APEC Michoacán. También es coordinadora de la Comisión Socioeconómica del Consorcio de Centros de Estudios APEC. Es presidente de la Comisión Dictaminadora Área 6B Nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2. Actualmente es secretario del Colegio Michoacano de Licenciados en Administración y coordinadora de la Comisión Permanente de Presupuesto y Control del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, se desempeña como profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales ININE, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y como consultora en diferentes rubros como son proyectos de inversión, plan de negocios, estrategias de comercialización, importaciones y exportaciones, marketing internacional, electrónico y político, competitividad y eficiencia en la administración pública y privada. De lo anterior se desprenden diversos casos de éxito de productos michoacanos colocados en mercados nacionales e internacionales, entre los que destacan el mezcal, aceite de aguacate, berries, catrinas, esferas de tlapujahua, etc., y estrategias implementadas para la mejora de sectores estratégicos como el turismo, agroindustrial, empresarial, entre otros. En la producción científica ha elaborado 5 libros, 21 capítulos de libros y más de 47 artículos científicos. Para adentrarnos un poco más en nuestro tema, que son las estrategias y perspectivas para las pymes post-pandemia, quisiera que nos hablaras un poquito, doctora, de qué manera ha repercutido el COVID-19 en la economía a nivel global. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, quisiera tomar unos minutos para agradecer a todos ustedes por este espacio de Generando Valor. Un abrazo y muchos saludos a Roberto Estrada, a Norma Tello y por supuesto a ti, a Liz, que estás el día de hoy entrevistándome. La verdad es que es un privilegio estar aquí con ustedes. Y bueno, ya hablando un poco más en la materia de los que nos compete el día de hoy, hablando de cómo ha repercutido el COVID en la economía a nivel global, pues sabemos que efectivamente la afectación más grande viene a través de los problemas de salud que se han generado. Pero económicamente hablando, la afectación viene por las medidas que se tomaron justamente para proteger a nuestra salud. Y bueno, es que aquí no había de alguna manera una solución que pudiera de alguna manera fortalecer a todas las partes. ¿De qué estoy hablando? De la parte del distanciamiento social. El hecho que nos hayamos confinado y que la economía de alguna manera haya tenido que cerrar aquellas empresas clasificadas como no esenciales, empezó a rentabilizar todos los sectores en la economía, generando un efecto cadena donde se disminuyen los ingresos en general de todas las empresas. El flujo de dinero empieza a disminuir y de ahí viene la disminución de la demanda local, la disminución de las cadenas globales de valor, y entonces se va haciendo como un efecto dominó alrededor de la economía, generando lo que se conoce en términos, digamos, simplistas como un congelamiento de la economía o un coma inducido a la economía. Esto, pues como ya sabemos, trae muchas consecuencias de muchas índoles, pero particularmente para la economía mexicana,
pues significa una disminución del crecimiento económico a nivel general. Y bueno, no somos la única, efectivamente esto es algo que nos afectó a nivel global, sin embargo algunas economías se han visto más afectadas que otras en este sentido. Okay, muy bien. Como sabemos, la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha traído consigo una serie de retos, principalmente en el área de la salud, como ya lo mencionabas, y la economía a nivel global. De manera introductoria, nos gustaría que nos platicaras sobre los efectos que ha tenido la pandemia en las empresas en México. Muy bien, pues tenemos que partir del crecimiento económico, que normalmente lo medimos a través del PIB. Si nosotros observamos qué pasaba antes de la pandemia y qué está pasando ahora, vemos que antes de la pandemia teníamos, por ejemplo, en 2017, un crecimiento más o menos de 3.5, más o menos 3.5. En el 2018 ya tenemos un crecimiento un poquito menor, menos acelerado, del 3%. Sin embargo, si nos vamos a los efectos ya como tal de la pandemia en la economía, estamos hablando de que en 2019 tenemos los primeros datos que arrojan un menos 1%. Entonces ya estamos no solamente no creciendo, sino en números rojos. Y de ahí podemos hablar entonces de muchos efectos, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, porque si pensamos en este tipo de empresas, sabemos que tenemos que seguir pagando la renta, la luz, sueldos, salarios y demás prestaciones, y no estamos teniendo la misma entrada de dinero, ya sea que sea nula o parcial, y esto interfiere pues en poder mantener un negocio a flote. En este mismo sentido, sabemos que no todos los sectores se han visto afectados de la misma manera. ¿Qué sectores se han visto más afectados por la COVID-19? Muy bien, pues esa es una pregunta muy importante, muy interesante. Y si nosotros nos vamos a nivel global, lo primero que observamos es que van a ser las pymes las más afectadas, si lo vemos de manera muy global. Y para esto tendríamos que tener una idea de más o menos cuántas pymes hay en México. Tenemos 5.052.130 empresas, de acuerdo con los datos que nos da INEGI, y de esos 5 millones, 4.1 son pymes. Ahora, de esas pymes se han visto afectadas como 10.000 de ellas ya han declarado bancarrota, y tenemos una pérdida de 27 millones de empleos. Y de acuerdo a lo que nos dan los pronósticos también de INEGI, nos dice que de cada 10 empleos perdidos, 7 van a ser permanentes, lo cual nos da un dato pues nada alentador en ese sentido. Ahora, si nos vamos a los sectores como mencionas, estamos hablando que también no todos los sectores se han visto afectados de la misma manera. El sector más golpeado sin duda fue el turismo al principio, sin embargo también estamos viendo que el turismo es uno de los que más empieza a repuntar ahora. Ahora, también tenemos sectores que se vieron beneficiados, y esto lo van a seguramente recordar las personas que nos escuchan por las etapas que vivieron en su casa, ¿no? Por ejemplo, el sector alimentario se vio muy afectado al cierre de los restaurantes, pero una vez que hicieron su conversión a entrar a estas plataformas de entrega a domicilio y demás, volvieron a repuntar. El sector jardinería, que también mucha gente empezó a hacer sus proyectos de jardín en casa, pintura, recubrimientos, internet y cable, y si ustedes observan tiene mucho que ver con las muchas etapas que seguramente muchas personas pasaron en confinamiento, que dijeron ahora me volví chef o ahora me volví jardinero. Bueno, todos esos sectores empezaron a repuntar. Productos de limpieza efectivamente tuvieron un alza, las farmacéuticas no se diga, incluso las bebidas alcohólicas, entonces ya sabemos qué hacía la gente en su casa. Pero bueno, dentro de esto, pues también tenemos sectores muy afectados. ¿Cuáles podrían ser estos? Estamos hablando del comercio en lo general, del turismo y transporte, de manufactura y recursos naturales. Okay. Los países alrededor del mundo han implementado diversas estrategias para contrarrestar los efectos de la pandemia, entre ellas estrategias fiscales y asistenciales. ¿Qué estrategias ha implementado el gobierno de México en comparación con las de los principales países? Bueno, aquí hay que hacer un punto aclaratorio que es muy importante. La economía global ya padecía algunos problemas antes del COVID. Si ustedes recuerdan, tuvimos antes de eso la crisis de 2008, cuando hablamos de esa es la crisis hipotecaria, tuvimos un repunte de 2009-2010 y luego la economía no alcanzaba todavía las cifras que tenía antes de esta crisis. Entonces ya estamos hablando de que la economía global padecía un crecimiento más o menos del 2.8 después de la crisis de 2008 y antes de la crisis del 3.4. Entonces no venía bien la economía, y si a esto le pega todo este efecto del COVID, vamos a ver que la pandemia
se extiende por todas partes y empezamos a tener diferentes contracciones, unas más fuertes y unas más grandes alrededor del globo. Y como bien dices, cada país adoptó diferentes medidas. Y esto es bien interesante de analizar porque si nosotros vemos lo que los países hicieron bien y lo que los países están haciendo mal, podemos a lo mejor rectificar en algunas cosas que no estemos haciendo como país. Lo que prácticamente todos los países hicieron fue esta parte de las transferencias de dinero directas a los hogares. ¿Cómo? Por medio de canasta, de cupones, de alguna manera repartición de canastas en zonas comunitarias, que incluso también lo vimos aquí en México. México fue uno de los que más utilizó este tipo de medidas, que son de tipo asistenciales, también hay que mencionarlo. ¿Por qué se llaman asistenciales? Porque te ayudan en el momento, pues qué bueno que te dé una canasta, más si estás en una época de necesidad, pero no es algo que genere ingreso o inversión a largo plazo, es algo que te ayuda de momento. Y luego, algunos otros países implementaron medidas muy buenas. Una fue el subsidio para el pago de los salarios, que como sabemos, pues, el empleo es uno de los problemas más grandes de esta pandemia. Sin embargo, México no aplicó esta medida, la aplican prácticamente casi todos los principales países: Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, etcétera. Prórroga para el pago de impuestos y contribuciones. Esa medida sí la aplican todos los países, sin embargo México la aplica parcialmente, es decir, comunican que van a dar prórrogas y al final deciden que cada estado tome decisión sobre qué impuestos, ¿no? Entonces sabemos que Ciudad de México fue uno de los privilegiados, particularmente Michoacán, pues no lo fue. Exenciones fiscales, esa es una de las medidas más populares alrededor de los países, digamos, más desarrollados, donde la exención fiscal fue sobre todo en términos del impuesto sobre la renta y el IVA. Sobre todo lo que tiene que ver con pago de cuotas, por ejemplo, seguridad social, como en nuestro caso sería IMSS, la aplicaron Brasil, Canadá, Corea, China, Corea del Sur, España, Francia, se me está yendo alguno seguramente. México tampoco aplica ningún tipo de exención fiscal, como bien lo debes saber tú. Sí. Programas de préstamos para empresas se aplican en México, pero bueno, más adelante hablamos si quieres un poco respecto a eso. Claro. Y las garantías gubernamentales para respaldar créditos que ya tenían las inversiones se aplican prácticamente en todas partes, menos en México. Y los recursos para investigación y desarrollo es uno de los más fuertes, sobre todo en Asia, Estados Unidos, y bueno, de ahí vienen las famosas vacunas que empezaron a mencionarse, ¿no? Y que al rato todo el mundo decía, ¿esta de dónde viene? Sí. La Pfizer, la CanSino, etcétera, etcétera. Pero si observamos, la gran mayoría de los países utilizó muchas medidas fiscales para poder ayudarse del COVID. Respecto a las políticas implementadas para apoyar al sector empresarial, ¿cuáles consideras que son las más importantes y cuáles apoyos nos están faltando? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada, porque si nosotros nos vamos, por ahí la CEPAL hace un estudio donde revisa las políticas implementadas por país, y nuestro país tiene registrado, de acuerdo con ese estudio, 10 políticas implementadas. Sin embargo, la gran mayoría de las políticas van en términos de apoyo al financiamiento, y ahorita hablamos si quieren un poco más sobre eso, y las demás, hay una política para el empleo, hay una política para la liquidez, y realmente las políticas, digamos, más fuertes que implementa México son dos. Uno, que seguramente lo conocen, que es el programa de tandas del bienestar, y el otro que es crédito a la palabra. El programa de tandas del bienestar empieza a transferirse o empieza a surgir en abril 2020, y la idea de este programa es que abarcara una gran cantidad de población. Es una propuesta donde benefician a muchísimas personas y está dirigido a personas de 18 a 29 años. Y el microfinanciamiento es un esquema que se le da de créditos a la palabra a los empresarios, donde se les dan $1,000 más o menos, que pues si lo ponemos un poco a discusión, pues es prácticamente nada, no es a fondo perdido, es un préstamo que se otorga beneficiando también, de acuerdo con los datos que tienen ellos registrados, a 700,000 empresarios. Sin embargo, a mí me parece que el monto pues queda mucho a deber. Sí. ¿Los apoyos que ha dado el gobierno han sido suficientes o han tenido el efecto esperado para la reactivación económica? Esto puede ser muy controversial y ya lo comentaba hace un momento, estos dos apoyos que fueron los más importantes buscaron de alguna manera a impactar a más gente. Sin embargo,
Creo que aquí tiene mucho que ver con el tipo de políticas que querramos implementar. Si nosotros pensamos en qué es lo que se necesita para la reactivación económica, tendríamos que pensar primero, de acuerdo a lo que yo te podría decir, en el empleo, es decir, tratar de que la gente no pierda sus empleos, que mantenga su seguridad social, porque además aquí enfrentamos dos problemas. El momento que la gente pierde el empleo, también pierde su derecho a seguridad social, que es el segundo problema justamente ocasionado por el COVID. Entonces, no solamente tengo ingresos, sino que además, si me enfermo, que además es muy probable por esta cuestión, ahora tengo que enfrentar esta enfermedad sin un respaldo. El segundo punto que tendríamos que pensar es en términos de inversión y luego la parte de los incentivos fiscales. Creo que esos tres puntos debieron ser los más importantes para afrontar el COVID en términos económicos. Sin embargo, lo que nosotros observamos pues son políticas, yo diría, más de índole populista, en el sentido de queremos que todo el mundo reciba algo, aunque sea poquito. Y ese poquito es muy bueno a corto plazo, pero a mediano y largo plazo no necesariamente genera un impacto. No alcanzas a generar una seguridad o una red de seguridad para que la gente no pierda empleos. Si viviéramos en otro país donde la gente tiene esta red, donde dices, bueno, no tengo empleo, pero puedo acudir a la oficina de desempleo y me dan mi cheque, hay una red. Pero en este caso es perder el empleo y busca de la manera de cómo puede seguir funcionando. Y eso hace que sea todavía más difícil que se incentive pues el crecimiento económico o la reactivación económica, que al final es lo que se busca. La otra, la carga impositiva de las empresas es muy fuerte, y si pudiéramos incentivar de alguna manera las medidas fiscales para que puedan mantener a su personal y además no verse tan forzados a la hora de estas situaciones complicadas, hubiera sido una muy buena estrategia también, que además la gran mayoría, comentaba, de los países lo implementaron, y bueno, y que lamentablemente aquí no se buscó. Okay. Antes de entrar al aire, platicábamos con la doctora respecto a entrevistas que se hicieron a empresas de diferentes sectores, a fin de saber cuáles son los problemas que vislumbran las empresas frente a la pandemia. ¿Qué resultados se obtuvieron de estas entrevistas? ¿Nos puedes platicar un poco? Sí, claro. Estas entrevistas justamente tenían la finalidad de poder conocer un poco cómo la estaban pasando los empresarios, qué era su principal preocupación y cuáles eran o han sido los principales problemas a lo largo de la pandemia. Para esto, estas entrevistas se hicieron en 4 sectores, o sea, se entrevistó gente de comercio, gente de construcción, gente de manufactura y gente de servicios, tratando de tener un panorama mucho más global. Y en ese sentido, lo que nos dicen los empresarios es que su principal preocupación, el 90% de ellos dice, son los clientes y los pagos. Por un lado, que tengo menos clientes que antes, o los clientes que tengo están consumiendo menos, y por otro lado, que tengo que hacer frente a ciertos pagos, que de alguna manera, si te fijas, refuerza un poco lo que ya comentábamos, ¿no? Tengo gastos fijos, tengo costos fijos que cubrir y no tengo estos ingresos que normalmente tenía. En segundo lugar, los empresarios, el 85% menciona que el otro problema que tienen es la carga financiera. En tercer lugar, menciona el 55% y le preocupa un poco cómo van a manejar las operaciones, y aquí tiene que ver con los problemas logísticos que se suscitan a la hora del comercio. Sobre todo esto va para la parte de la manufactura y el comercio. Y seguramente una probadita lo hemos visto, si últimamente, por ejemplo, fuimos al cine, vemos este letrero que ponen donde dicen este producto no está disponible por el momento, justamente por el problema logístico que hay tan grande, que no podemos cubrir al 100% nuestras operaciones. Y quizá es muy simple simplemente para nosotros no comprar este producto, pero lo que implica, por ejemplo, para alguien que hace un transformador, es no tener el tornillo necesario para apretar el transformador y poder entregarlo, implica un costo millonario. El 23% de las empresas habla sobre la preocupación de que puedan continuar o no sus negocios, y eso pues es muy preocupante. De hecho, también lo veíamos, ¿no? Con el equipo de cómputo que no estaba o está escaso, o hasta los automóviles también. Sí, incluso los mismos concesionarios decían, tengo el cliente, está interesado y no le puedo vender el automóvil, y así como puedo generar esta reactivación económica, ¿no? Okay. Retomando los resultados de dichas entrevistas, ¿qué estrategias son necesarias para la reactivación post-pandemia? Bueno, pensando justamente en estos resultados,
podríamos pensar, primero que nada, que tenemos que pensar en armarnos si no lo tenemos, y si lo tenemos, traernos a la mano nuestro equipo. Y estoy hablando de que el propietario debe tener muy cerca, hoy más que nunca, en su mano derecha a su contador y en su mano izquierda a su gerente o director de su área, ¿no? Y entonces hacer una buena estrategia de planeación. Y en ese sentido, nosotros planteamos 3 fases. La primera fase, que tiene que ver con proteger y asegurar la continuidad operativa. La segunda, que tiene que ver con acelerar y ajustar la recuperación para la nueva normalidad. Y la última, con incorporar los aprendizajes adquiridos. Entonces, considerando mi mano derecha, decía, y mi mano izquierda, mis 2 manos derechas, y tomando en cuenta estas 3 fases, poder hacer una verdadera planeación y estrategia frente a estos problemas. Ok. Hacer un corte y ahorita regresamos. Bienvenidos nuevamente a nuestra entrevista del día de hoy, donde estamos con la doctora América Ivonne Zamora, hablando de las estrategias y perspectivas para las pymes post pandemia. Retomando las estrategias necesarias para la reactivación post pandemia, ¿tú crees que las empresas en lo general han implementado esta primera fase de la que nos hablabas? De hecho, hay una empresa, si no mal recuerdo, es Bain & Company. Ellos aplican un poco esta encuesta para ver qué están haciendo las empresas respecto a la pandemia, cómo están cubriéndose de alguna manera, y lo que se encuentra es que prácticamente el 75% de las empresas está enfocado justo en la primera fase. Eso es positivo porque de alguna manera están haciendo frente a la pandemia, pero no es tan positivo porque a partir de la fase 2 y la fase 3 prácticamente no están pensando en ellas. Es decir, no se tiene una planeación a mediano o largo plazo en las empresas, sin embargo sí están de alguna manera pensando en la fase 1. Hablando un poco más de la fase 1 para quedar como un poco más claros y que nuestro auditorio nos escuche con mayor claridad, la fase 1 tiene que ver mucho con proteger y asegurar la continuidad operativa. Es decir, podríamos hablar de 3 rubros, que eso lo hemos visto en todos lados. La parte de salud, es decir, cómo implemento o cómo protejo primero la salud de mis trabajadores para que puedan asistir a las instalaciones y estar operando, y por otro lado la de los clientes. Entonces esto es algo que hemos visto prácticamente en todos los establecimientos, los famosos tapetitos estos, el gel, la temperatura, que el personal tenga su cubrebocas, careta o lo que sea necesario, y también que nos empiezan a dar las empresas las condiciones necesarias para que nosotros como clientes podamos ingresar a las instalaciones. Dentro de esto podemos observar cómo muchos restaurantes, por ejemplo, empezaron a hacer sus áreas al aire libre con la intención de que, bueno, si no quieren estar adentro, uno puede elegir estar adentro o afuera. Pero además de esta parte de salud o seguridad, la fase 1 también habla de liquidez y operatividad, porque de alguna manera, si no está entrando el ingreso que normalmente entraba, tengo que ver cómo puedo, por un lado, gestionar mi cadena de suministros. Ya decíamos, bueno, no tengo este producto, no tengo esta persona que me suministre este dulce o este aparato, entonces tengo que empezar a ver nuevos proveedores, o cómo puedo yo hacer, o incluso empezar a comprar anticipadamente sabiendo que hay retrasos en la cadena de suministros. ¿Cómo puedo reaccionar ante estos problemas? ¿Dónde están los problemas críticos? Y empezar a afrontarlos, no en el momento que se presentan, sino con un poco más de anticipación. Y en la parte de la liquidez, bueno, el impacto de mis finanzas que ahí que están generando la pandemia. ¿Cómo puedo hacer para yo seguir manteniendo mis operaciones
a pesar de que quizá toque en este momento invertir un poco más para poder reanudar. Eso por un lado. Y bueno, me gustaría que nos contaras más acerca de la segunda fase y algunas estrategias en ese sentido para que los empresarios que el día de hoy nos escuchan puedan implementar en la reactivación de sus empresas. Claro, con mucho gusto. Pues la fase 2 habla de acelerar y ajustar la recuperación para la nueva normalidad. Como sabemos, pues acabamos de vivir un periodo y seguimos viviéndolo de alguna manera porque nadie sabe cuándo va a acabar esto y ya se hablan de brotes y entonces estamos viviendo un periodo de incertidumbre. Y normalmente el ser humano ante la incertidumbre que tiene que hacer, tiende a encapsularse, como la tortuga diría, a meterse en su caparazón y cerrar los ojos, ¿no? Pero dado este fenómeno y dado el tiempo que ha durado, que a lo mejor nadie hubiera pensado esto, tenemos que salir de esa caparazón y empezar a pensar, bueno, ¿cómo y cuándo vamos a salir de esta contingencia? Si bien no tenemos una fecha exacta, podemos empezar a hacer proyecciones para ver cómo podemos seguirla afrontando en un mediano plazo. Y de ahí entonces tenemos que ver que hay muchos cambios en el entorno y que dentro de estos cambios a nosotros como empresas nos toca empezar a adaptarnos a ellos si es que no los hemos hecho todavía. Por un lado, vemos que los consumidores tienen una evolución en sus necesidades. ¿A qué me refiero? Bueno, antes a lo mejor habrá gente que diga yo no quiero ir a comprar, por ejemplo, mi súper como antes lo hacía. Y entonces se da la facilidad de que ahora podamos utilizar aparatos electrónicos y empezar a comprar el súper en línea. Particularmente yo ya no voy al mercado, yo compro mi mercado en WhatsApp, les digo ahí a los de la central de abastos quiero esto y esto y esto y me lo traen a mi casa y hasta me ahorro tiempo, ¿no? Y entonces hay que ver cuáles son los diferentes mecanismos que nos van a ayudar a reactivar efectivamente la demanda. También vemos que hay un cambio de prioridades. Quizá cosas que para antes a nuestro cliente eran importantes ya no lo son y tenemos que empezar a ver cuáles son las nuevas prioridades y en base a esas nuevas prioridades empezar a cambiar nosotros como empresas. También como empresa vamos a ver que no tenemos tampoco nosotros las mismas prioridades y en ese sentido tenemos que empezar también a revisar nuestros portafolios, cuáles son a dónde va nuestro negocio a futuro y cómo puedo de alguna manera protegerlo. Aquí también podemos hablar de la parte de cómo gestionar la productividad de la cadena de suministro que ya comentábamos, cómo puedo ser más flexible y entonces puedo empezar también a dibujar diferentes escenarios. Afortunadamente hay mucha información, nada más ahí yo lo que les recomiendo es que busquemos que sí sea información verídica y no desinformación como también hay mucho. San Google sabe mucho, pero también nos puede atontar un poco. Entonces tenemos que buscar dentro de los materiales que hay. Pero sabemos que dentro de las formas de recuperación hay normalmente, de acuerdo con lo que nos manejan, 6 escenarios posibles. Que esto tiene que ver mucho con el tipo de empresa que yo sea y la forma de recuperar y la recuperación de mi empresa de alguna manera va a depender mucho de ciertos factores. Un ejemplo, las empresas que tienen una recuperación rápida son normalmente las de primera necesidad. Entonces estamos hablando de empresas de abarrotes, por ejemplo, los famosos Oxxos, donde la gente de todas maneras tiene que ir a comprar algo, tuvieron una caída y están teniendo una recuperación más o menos buena. Pero también tenemos empresas que no necesariamente tienen esa recuperación. Están logrando una estabilización, pero hay que ver que después de esta estabilización logren empezar a tener realmente un incremento. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de los restaurantes, de los servicios de comida y de los servicios de construcción, donde empiezan a estabilizarse. Y tenemos otras empresas que esos van a tener un cambio en la trayectoria totalmente, es decir, ya no van a ser como antes eran y hay que repensar en estrategias. Y ahí estamos hablando de empresas que tienen que ver con sector salud, que va a ser una empresa que se va a mover definitivamente, toda la parte de la educación y software, donde empezamos a ver que seguramente algunos criterios se van a quedar, que a lo mejor las reuniones en línea se quedan, no lo sé. La parte del turismo también va a tener que cambiar sí o sí, la parte de automóviles, y entonces podemos ver que dentro de estos escenarios, pues hay una evolución. Hay una evolución en general tanto del cliente como de las empresas. Y nosotros como empresarios, porque normalmente cuando hablamos de pymes, hablamos de empresas que tienen ya un modelo establecido, normalmente de tipo paternalista, y que si no los enfrentamos a este nuevo cambio, se van a quedar fuera de la jugada. Por ejemplo, le mencionaba hace un rato el tema de lo digital. Hoy en día sabemos que hay un cambio de patrones en ese sentido. Y no sé si sabían, pero
en promedio los mexicanos pasan alrededor de 8 horas conectados en internet. 8 horas pues es muchísimo tiempo, ¿no? Y si le quitamos las horas de sueño, pues realmente es prácticamente la mitad del día. Y entonces, si nosotros no nos estamos anunciando en internet, si nosotros no estamos vendiendo en internet, pues estamos dejando pasar un mercado bien importante. Entonces habría que pensar cómo puedo adaptar yo el internet o el canal online a la experiencia de poder de alguna manera anunciarme. Y en ese sentido, las estadísticas del comercio electrónico pues son bien interesantes. Les voy a dar algunas. 84% de las personas en México buscan un producto o un servicio en línea. Entonces es un nivel muy alto. 91% visitaron una tienda retail desde cualquier dispositivo. Es decir, ya estamos haciéndolo incluso desde el celular sin tener que abrir ni siquiera una computadora. Y de ese 91, 75% hacen la compra desde cualquier dispositivo. Y 42% realizan una compra a través del computador. ¿Qué nos dice esto? Que el 75% de las compras son en celular y las otras 42% en computadora. ¿Por qué es importante este dato? Porque normalmente cuando compramos en celular compramos más por ocasión, o sea, por necesidad del momento. Y el 42%, que es la laptop, ya prendemos la computadora, revisamos la página, el producto, lo analizamos y lo compramos. Entonces, esto implica un cambio súper importante en el consumo en general. Y si bien yo no compro o yo no vendo mi producto en línea, mínimo debería estarlo anunciando. Y entonces los medios de antes, como es la televisión, el radio y demás, están quedando cada vez más obsoletos en este sentido. Y habría que preguntar cuánta gente realmente tiene hoy en día cable y cuánta gente realmente usa el cable, ¿no? Porque además también tiene que ver por el segmento de mercado. Quizá las personas de nuestra edad, y no nos estoy ventaneando ni nada, todavía veamos el cable, pero la gran mayoría de la gente todavía más chica lo usa cada vez menos. ¿Y qué ve? Las plataformas, por ejemplo, streaming, Netflix, Disney, HBO, etcétera, ¿no? El canal que quieras. Y entonces es a través de estas plataformas donde están alimentándose. El YouTube, por ejemplo, los muchachos hoy en día están pegados en el YouTube. Y entonces, ¿dónde me estoy anunciando o si acaso me estoy anunciando? Ahora, el consumo también ha cambiado. El consumo ahora es desde casa. Entonces tendremos que pensar, ¿tengo mis productos realmente listos para poderlos llevar a casa de las personas? Y por ejemplo, si yo tengo, no sé, una tortería, pues a lo mejor puedo ofrecer mis servicios para a través de alguna plataforma llevarlos. Pero eso también significa un cambio. El vasito que a lo mejor antes yo ofrecía ahora tiene que ser otra cosa o algún envase como estos de plástico donde uno pone el jugo y lo cierra herméticamente y que no se vaya a tirar en el camino, que no se vaya a enfriar, que no se vaya a calentar, que no se vaya a revolver. Es decir, hay que hacer toda una planeación alrededor de eso. Por otro lado, se están empezando a polarizar las tendencias, es decir, tenemos gente que gasta mucho en algunas cosas y gente que no gasta nada en eso mismo, ¿no? Entonces también tenemos que ver muy claro, más que nunca, la parte de los segmentos de mercado. Y la búsqueda de valor, esto es súper importante, el 97% de los consumidores sigue pensando en que le da prioridad a un producto que tenga algún valor agregado para él. Entonces también tenemos que pensarlo en ese sentido. Y fuera de estos rubros, y que también es muy importante, la parte de la planeación estratégica en términos fiscales. Porque si bien vemos, las empresas hoy en día tienen muchos o están enfrentando muchos problemas en términos de cómo puedo salir a flote en este problema, bueno, habría que pensar si realmente yo como empresa solamente estoy haciendo mi día a día, pago mis impuestos del mes, quizá del año, pero no hago una planeación fiscal como tal. Y esto va a ser clave para las empresas que sobreviven en los siguientes años. Y respecto a la tercera fase, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, la tercera fase habla de acelerar y ajustar de alguna manera la recuperación a la normalidad y además aprender de las lecciones que nos ha venido dando esta pandemia. Esta pandemia ha sido muy interesante en muchos sentidos. Hemos perdido seres queridos, familiares, amigos en algún punto y también nos ha manejado una realidad que antes no habíamos vivido. Para muchos ha sido una experiencia muy fuerte, yo creo que para la gran mayoría,
Y cada quien la ha vivido de forma muy distinta desde su ámbito, tomando en cuenta diferentes cuestiones, ¿no? Si tienes hijos chicos, si no tienes hijos, si tienes un trabajo donde tuviste que ir toda la pandemia, si te pudiste confinar un ratito, etcétera. Y la propia enfermedad también, lo hemos visto, ha sido muy diversa. Hay quien se enferma y le ha tocado vivir problemas muy, muy fuertes, como quien se enferma y prácticamente está simplemente aislado, ¿no? Uh-huh. Esto también nos da muchas lecciones, creo que de vida en general, pero también para las empresas nos da muchas, muchas lecciones que son justamente de lo que podemos hablar el día de hoy. En ese sentido, nos plantea la necesidad de pensar en liquidez a mediano y largo plazo, que eso es un tema muy importante para todo el empresario. Y sabemos que en México muchas de las microempresas particularmente pues sobreviven al día a día. Y esto es algo que se ha puesto de manifiesto más que nunca en México como respecto a otros países, donde podemos ver que las empresas pues, grandes efectivamente se pueden dar el lujo de guardarse y de los dividendos o el dinero que tengan ahí guardado, pues vivir holgadamente unos cuantos meses y quizá más tiempo. Uh-huh. Sin embargo, ni siquiera esas empresas se salvan. Ahora, la micro, que de alguna manera sobrevive día a día, tiene que empezar a plantearse cómo podemos funcionar, cómo podemos reestructurar la base de costos ante la nueva normalidad, por un lado, la base administrativa, la base financiera y la fase fiscal. Y todas estas fases, englobarlas y hacer realmente una planeación. Por otro lado, ajustarnos al modelo organizacional operativo, es decir, sabemos que ahora cambiaron las cosas, entonces empiezan a plantearse las empresas, bueno, ¿cuándo traemos al personal de regreso? Si ya lo trajimos, ¿bajo qué formatos? ¿Cuál es la nueva modalidad de trabajar? Algunas empresas empiezan a descubrir que incluso no hay necesidad de regresar a tanta gente y empiezan a trabajar bajo nuevos formatos. Particularmente lo he visto mucho en el caso de las empresas que tienen que ver con ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Estas personas que llaman a los call centers, ¿no? Uh-huh. Donde empiezan a ver que no es necesario rentar todos los pisos uh-huh. que rentaban y que el empleado lo puede hacer desde su casa. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces esto representa también modelos híbridos que seguramente uh-huh. se van a ir viendo con el tiempo y que van a ir transformando de estos mensajes, incorporación de aprendizajes durante la crisis. Y entonces yo tengo que empezar a planear, a ver, ¿qué trabajos puedo eliminar? ¿Qué trabajos puedo conjuntar? ¿Y qué trabajos incluso tengo que crear? ¿No? A lo mejor un trabajo que ya tenía, dado la crisis, pues simplemente quedó obsoleto. Sin embargo, tengo la necesidad de este nuevo trabajo porque ahora las cosas uh-huh. se hacen de otro modo. ¿Dónde se debe trabajar? Si vamos a seguir trabajando en los mismos espacios y bajo qué condiciones. Como decíamos, podemos utilizar modelos híbridos y bajo qué esquemas. Uh-huh. ¿Qué trabajo se puede hacer de manera más eficiente? Y también eso lo vemos, ¿no? Hubo cosas muy positivas dentro de estas nuevas formas de trabajar, pero también hubo cosas muy negativas. Uh-huh. Algunos decían, bueno, es que ahora con la pandemia no se tienen horarios, ¿qué pasa uh-huh. con eso, no? Sí. Entonces quizá no es tan productivo tener a la gente trabajando a todas horas uh-huh. y en cualquier momento. Pero también por otro lado, hay cosas que sí se pueden automatizar, que ya lo hemos ido viendo. Hay cosas que se pudieron subir, empresas que jamás imaginaron que iban a estar trabajando uh-huh. en plataformas, en línea o cuestiones de tipo, ahora lo están haciendo, pero ahora podemos tener la oportunidad de no hacerlo desde un punto de vista emergente, sino más planeado. Uh-huh. ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? ¿Qué le agrego? Mi página de internet, el Facebook, bueno, ya lo hice, a lo mejor lo hice de manera muy empírica, ahora ¿cómo lo puedo mejorar? Uh-huh. ¿Cómo asignar el trabajo también? Y en general, ¿qué decisiones puedo tomar de manera más eficiente? Y en ese sentido yo comentaba mucho esta parte de mi equipo de trabajo, ¿no? El empresario, si bien es el gerente de su propia empresa o tiene a quien esté a cargo, y el contador deben ser sus dos manos estrellas para realmente generar uh-huh. una planeación en torno a todo lo que viene. Uh-huh. Porque además hay que decirlo, mucha gente considera que esto se va a acabar y vamos a regresar uh-huh. a lo que era antes, y creo que eso es un gran no. Uh-huh. Uh-huh. Doctora, ¿consideras que las perspectivas post-pandemia para las pymes son alentadoras? Es decir, ¿los empresarios encontrarán certidumbre ante este panorama que nos ha presentado?
Bueno, hay muchos indicadores macroeconómicos que ya se empiezan a anunciar. Se habla de que la recuperación económica en lo general va a ser lenta, no nada más para México, sino en general. Se hablan de números todavía no tan positivos, si bien no números como el que ya mencionaba, -1, pero tampoco hablando de un tema de crecimiento como tal. Sin embargo, creo que no todo tiene que ser tan desalentador y más bien esto tiene que dejar una lección para ver cómo podemos afrontar las diversas consecuencias de esta crisis. Hay que recordar también que esta crisis no es la primera, probablemente y casi es seguro no va a ser la única, es decir, van a llegar más en algún punto. Y si nosotros tomamos las lecciones aprendidas de las crisis pasadas, particularmente para México, las dos crisis fuertes que nos han pegado, pues es la crisis de 2008-2009, la crisis hipotecaria, y la crisis del 94-95. Si tomamos estas lecciones, también podemos ver que las crisis también significan oportunidad. En general la palabra crisis pues significa cambio y es ahí justamente donde quizá nos pegue un poquito más porque eso significa volver a pensar, volver a sentarse, volver a reestructurar y a veces volver a invertir y obviamente eso cuesta. Pero también significa que esta es la oportunidad perfecta para aprovechar la oportunidad que nos da la crisis. Y uno podría pensar, ¿qué oportunidades nos da una crisis? O sea, si estamos hablando de una situación tan complicada, sin embargo siempre hay. Yo recuerdo mucho cómo veíamos en los periódicos en el 2008-2009 mientras muchas empresas estaban preocupadas y Chrysler y Ford temblaban, Carlos Slim básicamente agarró su canasta y su rebozo y se salió a comprar a las empresas que estaban teniendo problemas, ¿no? Y compró el Washington Post y no sé qué más, ¿no? Claro, no somos Carlos Slim y no tenemos un montón de millones en el banco para decir, bueno, ahorita compro acciones de todos lados, pero sí nos está dando pie a pensar que también estos momentos sirven para generar aceleradores económicos. ¿A través de qué? Pues de la propia inventiva de las empresas. ¿Cómo puedo generar iniciativas? ¿Cómo puedo acoplarme a los nuevos modelos? ¿Qué tanto crecimiento acelerado puedo generar? ¿Cuáles son mis estrategias de planeación en todos los sentidos? Y en base a eso, redefinir cuáles van a ser mis prioridades ante estas nuevas condiciones como empresa. Ya decíamos, ¿no? El impacto del COVID es indudablemente muy fuerte, sin embargo también nos obliga a replantearnos la dirección que va a tomar nuestra empresa en un mundo post-COVID, si conocemos cuáles son nuestras prioridades, si conocemos cuáles son las prioridades del cliente, si podemos realmente acelerar nuestros esfuerzos y ser los primeros en que estemos innovando. Y en ese sentido tenemos muchos casos muy curiosos, particularmente ahorita se me vino a la mente, no sé por qué, les comento algo chusco, este caso de estas empresas donde hay bailarinas exóticas en Estados Unidos, que bueno, estas chicas pues tuvieron que dejar de trabajar también como todo el mundo, y la empresa lo que hace es cambiar de giro y ahora ofrece hamburguesas y demás. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen una especie de drive-thru donde van pasando los carros, piden su hamburguesa, te dan tu orden y te vas. Pero mientras vas pasando por ahí las chicas están bailando alrededor de los carros y no dejan de trabajar, ¿no? Entonces es un modelo muy curioso, pero finalmente funcionó como una estrategia de iniciativa para poder cerrar. Y entonces yo les diría a las empresas a planear, ¿no? A planear y a generar estrategias con esto que hoy les brindamos. Muy bien, doctora. Pues les agradecemos el día de hoy haber estado aquí y a ti muchas gracias, doctora. No, un gusto como siempre, Liz. Gracias. Gracias.